Amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Quería hacer una pequeña introducción al libro de Gálatas. Nos toca el siguiente estudio que abarca desde el 7, desde el 6 hasta el 10 aproximadamente. Y quisiera brevemente, como ya les he dicho, compartirles. Empezamos en 2 Corintios capítulo 11, 27 y 28, aunque viene desde el 23, y Pablo hace como un recuento de sus sufrimientos como apóstol, por amor al Señor y a su iglesia. Y en el 27 y el 28, para no leer tanto, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, y lo deja para el final, para el versículo 28, y además de todas esas cosas que ya enumeró desde el 23, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, la mayor preocupación es por todas las iglesias. Eso era lo que lo consumía más a Pablo. Cómo las iglesias que él había levantado, se puede decir, había fundado, en este caso Gálatas, se estaban desviando de la sana doctrina. Eso era algo que era muy fuerte para él. Y también vemos, hermanos, cómo él está maravillado, dice: estoy maravillado, que quiere decir sorprendido, anonadado, de cómo podrían haberse desviado de la sana doctrina, cómo los judaizantes en este caso entraron muy sutilmente para desviarlos de la verdad, agregando sus rituales. En este caso agregando, en otros casos, hermanos, con las falsas doctrinas, quitando porciones importantes que Dios nos ha dejado en su palabra. Ese es el peligro más grande que puede haber dentro de nuestra iglesia. Cómo entran sutilmente, no es que entran abiertamente. Por eso dice: como un ángel disfrazado de luz, como un ángel de luz. Como la tentaron a Eva. Eva tenía el evangelio directamente de la boca de Dios, el más puro. Pero el enemigo no le dijo: Dios no te ha hablado, Dios no existe. No, le dijo: sí, pero hay algo más que tienes que hacer. Entonces, hermanos, este es el gran peligro de las iglesias. Ellos no van a negar a Cristo, no negaron estos judaizantes a Cristo como el Señor y Salvador, pero le dijeron: tienes que festejar las fiestas, tienen que circuncidar, etc. ¿No? Entonces, nunca va a negar la palabra. ¿No? Se ve cómo Pablo se preocupa por la 2 Corintios, en el 11 mismo, dice 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, si ya no eres fiel íntegramente, como siempre les repito, copia fiel al original. Si se altera un punto, una coma, ya no es fiel al original, a lo que Dios nos ha dado. Entonces dice: vuestros sentidos de alguna manera, de la forma más sutil, pueden ser extraviados de esa sincera fidelidad al Señor. Versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, el Espíritu Santo de Dios, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, no deberíamos de tolerarlo. Entonces Pablo nos está hablando, nos está recordando cómo cómo el enemigo entró y distorsionó la sana doctrina que tenía Eva, y fue de perdición.
Por eso Pablo, hermanos, también acá en Corintio, en el libro a los Corintios, dice, yo no he venido a hablarles con sabiduría humana, no he venido a darles, a basar la prédica en nada que no sea a Cristo y Cristo crucificado. Entonces, el celo, hermanos, por la pureza del Evangelio nos debe consumir, como tenemos tantos ejemplos que aquí estamos viendo. Entonces, el punto principal del enemigo es tratar de diluir muy sutilmente el puro evangelio que Dios nos ha dado en la palabra. ¿Qué quiere decir evangelio? Todos ustedes saben, buenas nuevas de salvación. Y eso no puede ser distorsionado. En el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturba. No que haya otro evangelio, no existe otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir perturbar? Que perturban quiere decir turbar, que te inquietan. Ah, sí, no, eso pertenece al Antiguo Testamento, también te dicen. No, eso no, ya no está vigente. Eso fue para la carta a los Hebreos. Eso no es así. Eso fue en el libro de los Hechos. Y ahora ya no existe el Espíritu Santo así. Hermanos, son doctrinas erradas y que tenemos que tener discernimiento para evitar. La misma palabra está en Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos contumaces. Cuando Pablo le escribe esta epístola a su discípulo a Tito, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, hermanos, hay muchos contumaces, habladores, engañadores, que trastornan, perturbar, trastornar, inquietar, confundir. Eso es la misma palabra, hermanos, que en griego quiere decir lo mismo, perturbar. Hermanos, entonces ellos inquietan. Una vez que te han puesto el bichito como lo pusieron a Eva, entonces vamos a estar con eso ahí porque el enemigo es así. Que nos cuidemos, hermanos. Y antes de terminar con el último versículo, que es anatema, quisiera contarles, como ya en algún momento seguramente de la prédica. No lo digo, porque recién han pasado los años. Casi el 80% de las personas que llevaron esta clase, y muchos de ellos se han desviado. Lamentablemente, personas que participaron, que se supone lo tenían claro, se desviaron de esa verdad. Y nos quedamos con un pequeño remanente. Hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso es que no es saber que detrás de todo el enemigo está vestido como un ángel para desviarnos totalmente, para inquietarnos y confundirnos. Versículos 8 y 9 de Gálatas dice, mas si aún nosotros y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es que sea maldecido, así viene del original griego. Entonces, hermanos, que sea maldito.
ni aún los ángeles, que bajara del cielo, que tú lo vieras bajar. No puedes creerle. Tienes que sujetarte a la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro en su último libro, al cual hacemos bien en oír como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que, hermanos, cuidémonos. No importa que bien hablen, que bonito digan las cosas, que sean los mejores oradores del mundo. Que nunca dejemos, hermanos, que nada de eso penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hermanos, que podamos contender nuevamente por esta fe que nos ha sido dada. Que Dios los bendiga, los amo, los recuerdo, pido a Dios que los guarde de todo mal y que Dios cumpla su propósito en nosotros. Él tiene un propósito al cerrarnos, al encerrarnos en nuestros cuartos, en nuestras casas, para meditar sobre nuestros caminos, para orar, para pedirle perdón por todas nuestras vanidades, por todo nuestro mal comportamiento. Esta semana, según dicen acá los expertos, los doctores, los científicos, va a ser también una de las más fuertes. Sigue subiendo el pico alto, muchos médicos, enfermeras, doctores están muriendo infectados por esta plaga. Hermanos, oremos, clamemos y que solo Dios tenga misericordia de nosotros y de todo el mundo. Dios los bendiga. Gloria a Dios que podemos reunirnos una vez más por su gran misericordia. A aprovechar bien los tiempos, los días son malos, la maldad se multiplica, vemos cómo está el mundo, los asaltos, los robos, los secuestros, y no solamente en el mundo, vemos cómo la maldad también se ha infiltrado y cuánto más en estos últimos tiempos en su iglesia. Vamos a ver todo esto. La palabra de Dios es actual, fue, es y será. ¿No? Una noticia de último momento para su iglesia. Su iglesia está apercibida de todas las cosas que están sucediendo a través de su palabra. La palabra nos da testimonio de cuáles son las cosas que han sucedido y que van a acontecer. Especialmente en este libro de Gálatas, donde Dios nos permite ver cómo la maldad avanza, y no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Vamos a estudiar, por favor, el capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a abarcar esta mañana. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo creo que con esto vamos a tener bastante y Dios permita que podamos terminar, porque la palabra de Dios de verdad que es abundante. Vamos a ponerlos en tres etapas, ¿no? En tres puntos principales. El primer punto es el versículo 6, que Pablo está desconcertado, ¿no? Está asombrado y extrañado cuando dice estoy maravillado. La traducción es estoy desconcertado, asombrado, extrañado. Le cuesta reconocer que este pueblo de Dios, estas iglesias, estén en esta condición, en esta situación.
¿no? De que tan pronto, dice, os hayáis alejado, se han dejado extraviar, ¿no? De que tan pronto, sin darme cuenta yo, sin haberme dicho, dice Pablo, sin haberme consultado, ustedes se hayan extraviado y hayan dado la bienvenida a una doctrina falsa, a una mentira. ¿Qué pasó? Pablo no está en sí, ¿no? Entonces dice que tan pronto os hayáis alejado, ¿no? Como el padre, muchos de nosotros acá somos madres, somos padres, y qué triste y qué sorprendente es cuando nuestros hijos están yéndose por el camino errado. Qué doloroso. Y así Pablo, con ese mismo cariño, porque vemos que él dice, yo los he engendrado. Es una iglesia que Pablo les había hablado la sana doctrina, la verdad, de todo. Y repentinamente ese pueblo ya estaba desertando. La palabra también en el original es desertar, alejarse. En ese sentido viene esta palabra. Desertar en los términos militares quiere decir abandonar a la milicia, el cargo, voluntariamente. Eso es desertar. Entonces ellos voluntariamente dejaban la sana doctrina, la doctrina verdadera, por irse en pos del engaño, de lo falso. Esto lo sacaba, hermanos, de quicio. Ya hemos visto esto en las clases anteriores a Pablo. La mayor preocupación era sus hijos en la fe, esta iglesia. Después viene lo otro, pero el primer punto es la preocupación que muestra por esas vidas que él había engendrado en lo sano, en lo puro, en el evangelio verdadero. El problema de los Gálatas no era que se estaban cambiando de iglesia, no era que estaban cambiando de líderes. El problema tan grave, como ya le hemos dicho anteriormente, era que estaban dejando a Dios. Estaban abandonando el evangelio verdadero. Y eso era motivo de gran tristeza y profundo dolor. Entonces vemos dentro de este primer punto un subpunto. ¿Qué cosa estaba haciendo este pueblo? Estaba despreciando la gracia. Dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, o sea, de Dios, por la gracia de Cristo. O sea, estaban dejando la gracia, el don, estaban dejando a Cristo. Cristo es el que hace llamado y Cristo es el que da la salvación. Ahora hemos cantado una canción muy bonita, ¿no? Hosana el Rey, que me salvó. Estaban dejando, hermanos, a ese Dios que está lleno de gracia y de poder y de bondad. Entonces, despreciando la gracia de Cristo, entonces, hermanos, ¿qué cosa viene? Como dice Hebreos, una horrenda expectación de fuego, de tristeza, de dolor. Entonces, hermanos, desde la salvación, que es por gracia, Efesios 2, versículo 8 al 10, desde la salvación hasta nuestra muerte, hasta estar en la presencia de Dios, todo es por gracia. Por gracia sois salvos. Entonces, si se desecha la gracia de Dios desde su salvación, se está desechando todo. Aquí apunté algo que es muy importante, dice, la gracia de Cristo no es solamente para salvación, sino para que vivamos desde la salvación en adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Así es, la gracia es un don de Dios para sus hijos. La salvación, dice, es un don de Dios que ha sido comprada por Cristo en la cruz para nosotros.
la salvación es un don, es una dádiva de Dios, que ha sido comprada. Cristo ha pagado un alto precio en la cruz para darnos esta salvación por gracia. Entonces, esto es digno de valorarlo y no despreciar, no, como le decía acá, que hayan dejado la gracia de Dios que nos llamó por su gran misericordia. Yo me imagino cómo se sentiría Pablo, consternado totalmente. Entonces, la gracia de Dios nos sirve desde la salvación. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras, dice Efesios 2, 8 en adelante, para que nadie se gloríe. Es por la gran misericordia, por la dádiva de Dios, que mandó a su Hijo, y su Hijo pagó ese precio por nosotros. Entonces, vemos que la salvación implica, para la salvación, es por gracia. Y vivimos por gracia. 1 Corintios capítulo 15, aquí nomás estamos Gálatas, los libros anteriores son Corintios 15, versículo 10, rapidito, porque si no nos vamos a demorar. Versículo 10, pero por la gracia de Dios. ¿Cómo Pablo reconocía la gracia de Dios para todo en nuestras vidas? Por la gracia de Dios hoy día estamos en pie. 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino al contrario, no ha sido vana, ha sido poderosa y es poderosa. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo nuevamente, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, esa gracia no podemos desecharla tan fácilmente. Es un regalo, no nos ha costado nada, pero hay uno que pagó un alto precio. Es Cristo Jesús. Entonces, vemos que esa gracia nos sirve para todos los días de nuestra vida desde que recibimos a Jesús. Vamos a ver cómo habla aquí Timoteo, vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 2, cómo nos da fuerza, nos da poder para ser lo que somos, estar donde estamos y más aún lo que seremos, para ser esos soldados fuertes y valientes. Si se desecha la gracia, ya entonces uno está apoyado en uno mismo y ahí sí, pues, ¿qué consecuencias hay? Devastadoras, ¿no? Y si no, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 4, donde dice, de las gracias os caíste, ¿no? Entonces, Pablo comienza a reprenderlos, se puede decir, empezando por su mayor preocupación por la vida de ellos, de los Gálatas. Había dicho 2 Timoteo capítulo 2, ¿no? Versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Nos vamos a esforzar en Él. Por tu gracia, Señor, por tu gracia voy a ser fuerte, voy a esforzarme. Por tu gracia, tú por tu gracia. La gracia es una dádiva inmerecida, quiere decir gracia. Es un regalo inmerecido. Pero tu gracia es suficiente para nosotros. Solamente necesitamos eso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así sucesivamente. Miren cómo le aconsejaba Pablo, miren ese sentir, lo que has aprendido de mí. Pablo decía, seguidme a mí. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo, porque yo les doy un evangelio verdadero, porque estoy ceñido a la palabra. Pero esfuérzate para seguir lo bueno. Requiere un esfuerzo. En la gracia que es en Cristo. Requiere una porción de parte nuestra y el Señor da, siempre digo, uno se esfuerza el 1% y el Señor te da por su gracia el 99%.
Esfuérzate en criar a tus hijos, en orar por ellos, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Esfuérzate en orar por tu familia, por tu casa, en hacer la voluntad del Señor, en ceñirte a la palabra, y vas a ver cómo Dios te va a honrar. Entonces vemos que esa gracia desde el llamado, desde que venimos a su presencia, nos va a ayudar, nos va a esforzar, nos va a llevar hasta la consumación de nuestros días. Ahora sí vamos a leer Gálatas para terminar este punto, capítulo 5, que les decía tristemente a ellos, ¿no? Capítulo 5, versículo 4. ¿Te habéis alejado del que os llamó, de la gracia de Dios, del verdadero evangelio? Entonces, esto es lo que te ha pasado. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Te has soltado. Si a la cruz de Cristo tú añades algo más, ya caíste. Porque Cristo es el autor y es el consumador de nuestra fe. Estos judaizantes querían añadir, y dice la palabra que no se puede añadir ni tampoco se puede quitar. Cristo, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Y aún con la misma palabra no se puede añadir a la obra tan grandiosa y poderosa de Cristo en la cruz. Entonces, queda claro este punto de cómo Pablo se encuentra desconcertado y de frente les dice: ¿qué ha pasado? ¿Cómo han podido hacer eso? ¿Cómo se han podido dejar extraviar de la sana doctrina? Por supuesto, así es, que no se dejaran llevar por los falsos maestros que se habían introducido. Entonces cesaron de depender de la gracia y comenzaron a depender de ellos mismos. Y ahí viene una caída tremenda. Y la historia cuenta que el pueblo de Galacia fue un pequeño remanente el que permaneció en la verdad de Dios. Muchos fueron confundidos. El segundo punto, versículo 7, vamos a ver cómo Pablo usa de su sabiduría peligrosísimo. Y vamos a ir viendo, desarrollándose, vamos a ver cómo es tan peligroso que el enemigo tiene su mira en la iglesia. No es tanto el mundo, es la iglesia del Dios viviente. Entonces, por eso es que esta carta, de verdad, si a estos grandes hombres de Dios se les hizo tan real y fue tan cierto, yo le agradezco a Dios porque de verdad la puedo vivir hoy día con mayor razón. En este caso eran los judaizantes que entraban y decían: bueno, ¿saben qué? Está bien, hagan todo eso, pero agréguenle la ley. Tienen que circuncidarse y tienen que guardar el sábado. Que le agreguen 2 cositas nada más. Todas las grandes sectas, las grandes filosofías, todos tienen su fundamento bíblico, entre comillas, pero después tienen las añadiduras de los hombres. Bueno, vamos a ver el versículo 7, es el siguiente punto. ¿Cómo Pablo, con qué pericia, con qué sabiduría aborda este problema? Y versículo 7 dice: no que haya otro, ¿no? Porque termina diciendo: por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no hay 2 evangelios. Hay un solo evangelio, el puro y el verdadero. Estos judaizantes querían hacerles creer que eran cristianos, pero de otra rama. No existe tal cosa. Por eso es su celo de Pablo. No que haya otro evangelio, el evangelio es único. Sino, miren qué sabiduría, qué pericia. No es problema del evangelio, es problema de los hombres que quieren pervertir.
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Qué tremendo. Se va directamente a las personas. Detrás de todo eso, el enemigo. Muy sutilmente. Ellos eran unos judíos, entre comillas, cristianos. Ellos habían reconocido a Cristo. Si no, no tendrían credibilidad para entrar ahí. Habían reconocido a Cristo Jesús, estos judíos. Reconocían su muerte, su sepultura, su resurrección. Reconocían todo en la palabra. Y esa es la mentira más grande que usa el enemigo, como siempre les digo. Cuando una mentira es perfecta, tiene que tener 99% de verdad y solamente un 1% de mentira para que sea la mejor mentira, la que tenga mayor credibilidad. Y así ellos se infiltraron muy sutilmente a este pueblo. Pablo les decía, cuídense, no vayan y atáquenlo y destruyanlo, mátenlo, pero cuídense de aquel que quiera adulterar o háblele. Cuando alguien venga con algo, decirle, hermano, hermana, por eso es bueno conocer la palabra de Dios. Que Dios nos dé discernimiento. Y ahora vamos a ver cómo Pablo comienza a atacar este mal. Capítulo de Romanos, vamos a ver. No hay que añadirle ni hay que agregarle nada. La obra de Cristo ha sido perfecta en la cruz. Él dijo, consumado es. En Él estamos completos, estamos satisfechos. Hay que ir a Él, no hay que ir al manto, no hay que ir al hombre, hay que ir a Él. Y si alguien predica otro evangelio, entonces es un evangelio falso. Capítulo 1 de Romanos, capítulo 11. Hay que cuidar, hermanos, esto era y ahora con mayor razón en estos últimos tiempos es. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sigue con la gracia de Dios. Aún en este tiempo nosotros somos un remanente y el remanente, las iglesias son muchas, hermanos, en Lima, en el mundo. Pero el remanente, que es por gracia, que vive por la gracia y en la gracia de Dios, solamente es muy poco. Muy poca es la iglesia, por eso dice, es un remanente. Versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obras, es por la gracia de Dios, no es por el manto, no es porque yo tengo que ir a tal lugar donde ese pastor o en esa iglesia sí vamos a conseguir tales y tales cosas, es en Cristo Jesús. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, ya no es un regalo. Si tú te lo mereces, si es porque tú te lo mereces, ya no es regalo, ya no es gracia. Y si es por obras, tampoco es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ahí resaltando Pablo de que ese remanente que somos nosotros, tenemos que aprender a vivir de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de sus mercedes, depender totalmente de Él. No va a ser cuando nosotros querramos ni cuando a nosotros nos parezca nada, sino a esperar en su gracia, en Él. Nuevamente el peligro más grande que confrontamos hoy, ayer y será mañana tal vez peor, no es el ateísmo, no es tanto el mundo, no son tanto las sectas, es el mismo pueblo, entre comillas, cristiano, que se infiltra para diluir, para poner un poquito de levadura, como dice la palabra, un poquito de levadura nomás, y ya estamos hechos. Aquí Pablo advirtiéndoles y diciéndoles, no es que nada, no es que haya ningún evangelio, no hay que agregarle ni quitarle. El problema está en los falsos maestros, de los que quieren pervertir la verdad de Dios. Estos grandes hombres, entre comillas, grandes hermanos, sabían mucho de la palabra sin duda,
opacaban, echaban abajo el ministerio y la vida de Pablo, y hemos visto cómo se defendía. Porque vemos, ¿por qué decimos que iban con todas las credenciales de Jerusalén? Porque aquí en Hechos, capítulo 15, vemos cuando hay ese concilio de Jacobo, de Juan, de Pedro y de todos los grandes líderes, los grandes hombres de Dios, dicen, no, si nosotros no hemos dado esa orden para que estos hombres vayan y digan, de Jerusalén venimos. Ellos nos han dicho que enseñemos esto. Como dice la palabra, que con mentiras, con cosas infladas, engañan aún hasta los escogidos. Hechos capítulo 15. O sea que no hay, por más buen predicador, por más que sea lo que sea, cuando hay algo de más o de menos, pongan ustedes sus luces rojas, sus antenas rojas por todo lado. Capítulo 15. Vamos a ver en el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos, han salido de ahí, de la plana mayor. No eran cualquier cosa, eran hombres doctos, poderosos en el Señor y en las Escrituras. Estaban con la plana mayor. Imagínense cómo se infiltra. Entonces dice, los cuales no dimos orden, os han inquietado. Esa es la palabra también, inquietar. No, pero ¿cómo? No es así. Usando la misma palabra, hermanos. La palabra de Dios dice, regocijaos y gozaos. Entonces, ¿sabe qué? Ahora terminamos la reunión y hacemos una fiesta. Me contaban en Estados Unidos, unas jóvenes que se fueron, que después de las reuniones de los jóvenes hacían fiesta con las mismas canciones del Señor alegres para que los chicos bailen. Imagínense. Pero ¿por qué si Dios dice que estemos contentos y estemos gozosos y que dancemos y que bailemos para Él? Y están con los jóvenes y las jóvenes ahí. ¿Para qué? Esa es su sensualidad. ¿Dónde? ¿En qué glorifica a Dios eso? Nos acaba de contarme mi hija en una gran iglesia allá en Estados Unidos, que después de un retiro precioso, los mismos líderes devocionales y todos comenzaron a decir, bueno, ahora ya alabamos al Señor, ahora vamos a gozarnos. Y música jazz, música del recuerdo. Imagínense, hermanos, regresar de algo que Dios ya nos sacó, a ese recuerdo, a ese pasado, a esa música sensual que penetra hasta el alma y te hace pensar en los enamorados que tuviste cuando eras joven, en lo de aquí, lo de allá. Y de ahí nomás, hermanos, un traguito total, otro más, y dar rienda suelta a tus instintos. Qué tremendo, hermanos. Así está la iglesia de Dios hoy en día. Dice, han inquietado con palabras, perturbando, pervirtiendo, como decía Pablo en Gálatas, vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos habían salido de la plana mayor, pero habían salido con su sentir, con su pensamiento, de hacer del cristianismo una secta más del judaísmo. Y ahí es donde Pablo les reprende grandemente. Hermanos, no es Cristo y algo más. Cristo, la gracia de Dios, es suficiente para todo en nuestras vidas. Para todo, ya no necesitamos más. Él nos ha librado de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Por eso es que le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de servidumbre, cómo servías a tus dioses, cómo bailabas el merengue, el cha-cha-cha, y el jazz o el bolero, el lento, como se llame ahora. Sal de todas esas cosas para glorificar al Dios vivo. Entonces, hay una represión directa a estos hombres. ¿Y qué efecto tuvieron estos falsos maestros? Devastadores.
causó unos estragos tremendos. Por eso es que, hermanos, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, y me voy a salir un poco de ese tema, me voy a salir de mi bosquejo, el Hijo de Dios tiene que ser valiente. Para una sola cosa tenemos que ser valientes, hermanos. Lo demás, que se maten, que se peleen, y que si quieren la herencia de acá, de allá, mira, quédate con todo. Yo no voy a pelear por esas cosas, pero por lo único que sí yo puedo pelear y levantarme es por la verdad de Dios. Y por eso es el cristiano debe ser valiente. Que es así que, no, la palabra dice esto y esto es así. Y yo lo siento. Hermanos, a mí me ha costado durante estos 15 años que estamos en el Señor perder muchas vidas. Pero perderé ciertas vidas, ciertas batallas, pero no voy a perder la guerra. Porque Dios ha determinado que su pueblo sea un pueblo de guerra en las cosas del Señor, un pueblo valiente. Moisés determinó a ese pueblo, escoge la vida. No hay, hermanos, medias tintas en el Señor. O estamos por el Señor o estamos en contra del Señor. No podemos condescender con los falsos maestros, con las mentiras. Entonces vemos aquí que causó efectos devastadores. Dice que los perturbaron. ¿Cómo dice? No que haya, sino que hay algunos que os perturban. Esa palabra perturbación es la misma palabra que encontramos en Mateo. Perturbación quiere decir inquietar, perturbar quiere decir inquietar, confundir, turbar. ¿No? Esta misma palabra está en Mateo, vamos a leerlo, capítulo 14. Su nombre de guerra es Jehová, y Jehová es guerrero, es valiente. Y nosotros tenemos que... A mí me encanta esto, hermanos, porque veo la valentía de Pablo. Y cuando yo preparo esto, le digo, Señor, hazme valiente a mí también. Yo quiero seguir las pisadas de Pablo. Mateo capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Esa misma turbación que Cristo produjo en sus discípulos, ese mismo sentir, esa turbación que tuvo este pueblo de Galacia, tuvo unos efectos devastadores el escuchar a estos falsos maestros. Capítulo 2, rápidamente, de acá mismo, de Mateo, para ver qué es esta misma palabra, capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿se acuerdan cuando le dijeron que había nacido Jesús en Belén? Se turbó y toda Jerusalén con él, todo. O sea, es la misma palabra. Hermanos, hermanas, esto de escuchar estas doctrinas falsas, esos falsos maestros que vienen con apariencia de piedad, pero que por dentro son lobos rapaces, produce esto, turbación. Entonces, vamos a ver que Pablo tuvo que hacer una tremenda advertencia a sus discípulos, a sus más grandes líderes. Imagínense, tuvo que hacer una advertencia tan grande con respecto a tener cuidado que nadie nos saque de nuestra firmeza en lo que hemos aprendido, en lo que hemos nacido, que no nos vengan con cosas nuevas o evangelios diferentes, porque no existe tal cosa. Existe los falsos maestros, que detrás de ellos está, ya ustedes saben quién. Vamos a ver, por favor, estas advertencias que le hacía aquí en 2 Timoteo. Imagínense, para que Pablo, conociendo ya todas estas cosas, ya estaba para partir. Y le decía a Timoteo, no vayas a salirte de la verdad que has aprendido. 2 Timoteo, vamos a leer el capítulo 1, versículo 13.
habiendo yo sido antes Segunda Timoteo, estoy leyendo primera. Segunda Timoteo capítulo 1:13. Retén, Timoteo, una advertencia. Retén la forma de las sanas palabras que oíste ¿de quién? De mí. Que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén. No dejes que nadie... Cuando uno retiene algo es ¿por qué? Porque alguien te lo quiere quitar, ¿no? Retén, Timoteo. Y esta es la última carta. Allí él se despide, aquí en el capítulo 3, versículo 3 y 14, ya sus últimas palabras. Dice, vamos a leer desde el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber guerra, no, hermanos, en el caminar de un cristiano desde que uno recibe al Señor, ya está la guerra dada, pero también está la victoria dada, porque dice la palabra de Dios que el caminar de los cristianos es de valientes, y solo los valientes son los que ganan el trofeo, son los que lo arrebatan. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Por eso, hermanos, a mí me dijeron, ay, pero ¿por qué has dicho que tú reverencias y amas a tus líderes cuando ahora tus líderes no están caminando bien? Terminadita la clase, hubo alguien que me esperó afuera y me exhortó de esta manera. Y yo les dije, hermanos, es cierto, tal vez mis líderes hoy día no estén caminando bien, pero cuando ellos me criaron y cuando ellos fueron padres míos, ellos me dieron lo mejor que tuvieron. Que no estén caminando bien, que hayan caído, que se levanten, dice que no nos preocupemos por siervo ajeno. Si cae para su Señor, cae, porque poderoso es Él para volverlos a levantar. Así que, y eso es lo que le decía Pablo, yo te engendré, Timoteo, no te vayas a dejar persuadir. Tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En fin, vemos cómo le advierte, no te dejes engañar, persiste, versículo 14. Porque hay esos falsos maestros, esos hombres malos, engañadores, y el engañador entra con mucha sutileza. Van a venir, Timoteo, y no te van a respetar a ti, ni creas, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero en las cosas de Dios, hermanos, ahí sí, tenemos que plantarnos firmes. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, no vamos a leerlo ahorita, sino dice que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Y si es tiempo de guerra y pelear y luchar por la verdad, hay que hacerlo, hermanos. Dice, contended, Judas, ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Vamos a seguir, por favor. Y bueno, y muchas advertencias aquí, ya que estamos en Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, miren su primera, en su segunda, y si ustedes leen cuántas exhortaciones a permanecer. Capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué le dice de la buena doctrina? Porque hay una doctrina mala y falsa. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice acá, 11, esto manda y enseña. 12, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra.
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No? Ocúpate de leer la palabra de Dios. No descuides el don 14 que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece, persiste, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina este capítulo diciendo: ten cuidado, Timoteo. Imagínense a tremendos hombres de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de la enseñanza y del verdadero evangelio. ¿Qué dice? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, imagínense ese cuidado de Pablo para con Timoteo. Y en Hechos 20:28 llamó a todos los ancianos de todos los alrededores y les dijo: después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y arrastrarán tras sí. La cosa es: ven a mí, como tú dices, ven al manto, ven a este lugar, ven al agua, ven a lo de aquí, ven a lo de allá, y no quieren llevarlo al Señor, buscando su propia gloria. Entonces, la prueba, hermanos, hermanas, de una iglesia poderosa no es tanto en lo grande que sea la iglesia, ni en los grandes milagros que pueda haber. La iglesia poderosa, la iglesia verdadera, es la iglesia que está fiel a su Señor. Porque los poderes, los milagros, las maravillas y todo lo que pueda haber, lo va a hacer el Señor a su debido tiempo. Vamos a ver esto, lo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 24. No es, hermanos, la multitud ni la popularidad, es la fidelidad a Dios. Es lo único que quiere, es lo único que le mandaba. ¿Acaso le decías campañas evangelísticas? Timoteo, anda, como le decían sus hermanos a Jesús en Juan, anda, lúcete, tú que haces maravillas para que te hagas famoso, para que todos te reconozcan. No, ese no es el punto, hermanos. El punto es ser fiel a Dios. Y Dios se va a encargar de hacer grandes señales y maravillas con nosotros. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esos muchos, hermanos, son esas iglesias que buscan multitudes. A propósito, he sacado una prédica del hermano David Wilkerson que habla sobre convertir la gracia, el poder, la misericordia. Ese es el otro extremo, ya en una lascivia, para agradarnos, para pervertir el evangelio de Dios. Más adelante se los voy a estar entregando. Versículo 23 de acá de Mateo 24. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. No creáis, hermanos. Los grandes milagros y prodigios no todos provienen de Dios. Detrás de todo esto está el engañador, el padre de toda mentira. Y el Señor mismo lo advirtió. Los milagros no lo hacen los maestros, no lo hace el hombre, los milagros lo hace Dios. Y ahora existen tantas doctrinas erradas. Uno condesciende, uno baja del nivel de ellos muchas veces. Hablaba con una hermana sobre estos evangelios falsos y mentirosos, de la prosperidad, de la sanación interior, que tienes que recordar tu vida pasada para que Dios te perdone.
Mentira, hermanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y la prosperidad está en buscar a Dios. No está en buscar, no se va a invertir. Esta hermana me decía, muy pacífica para estas cosas. ¿Pero qué tiene de malo la prosperidad? Y yo también le pido al Señor prosperidad. Si le decía, pero lo malo está en invertir el orden de Dios. Dice el Señor que busca el reino de Dios, búscalo a Él y la prosperidad va a venir. En ningún momento dice busca la prosperidad y después busca a Dios. Y esa es la sutileza del engaño de hoy en día, hermanos. Que repite y proclama algo cuando no lo tienes. ¿Para qué? Para que así le tuerzas la mano a Dios y Dios te lo tenga que dar. Así no se le pide, hermanos. A Dios se le va con humildad, con ruegos, con súplicas al único que puede librarnos. Todo eso es perversión del Evangelio, hermanos, que Dios nos ayude a través de esta palabra a entender y a cuidar y a persistir y a no dejar que nadie nos arrebate lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver, terminamos con el versículo 7 y entramos al último, versículo 8 y 9, que es que Pablo decreta juicio. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, como Pablo decreta un juicio inminente. No tiene pelos en la lengua. Ay, no, ¿y dónde está la ley del amor? No, en estas cosas, hermanos, contra el enemigo no hay ley del amor, es la ley de la guerra. Dice que todos los timoratos, todos los Deuteronomio 20, todos los pusilánimes, quédense en sus casas, no salgan a luchar. Pero los valientes tienen que salir. Y los valientes, yo le decía anoche, de verdad, al Señor, al terminar esta palabra, Señor, yo quiero morir con la espada desenvainada. Si vamos a morir de todas maneras, mejor hay que morir en la guerra, firmes con el Señor. Capítulo 8 y 9. Aquí Pablo, sin pelos en la lengua, hermanos, como es el Señor. El Señor es un Dios. ¿Cómo va a decretar Pablo? Imagínense, pobrecitos estos hermanos, ya pues están equivocados, pobrecitos. No, así no es la cosa. Pablo, miren cómo dice versículo 8 y 9, mas si aún nosotros, y Pablo se pone a la vanguardia, no le dice de frente que le caiga la maldición a ellos. Dice, aún a mí, si yo estoy pervirtiendo el Evangelio, que yo me haga maldición y que maldición caiga sobre mi vida. Pablo se va a la vanguardia. Mas si aún nosotros, yo y Timoteito y Titito y Aristarco y Bernabé y Juan Marcos y todos los que están conmigo, que nos caiga la maldición si estamos pervirtiendo el Evangelio de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, porque no hay otro, este es único, este es el todo para nosotros, del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Anatema quiere decir destinado a maldición. Esté destinado, sea anatema quiere decir esté destinado a ser maldito. Y vamos a ver, hermanos, Dios es un Dios radical. Dios es un Dios de extremo, pero no seas extremada. Tómalo con calma, take it easy. No, hermanos, las cosas de Dios no son como nosotros pensamos. Dios es radical. O es luz, o estás en luz, o estás en tinieblas. O es blanco, o es negro. O eres frío, o eres caliente. Porque Dios aborrece a los neutrales como Pilatos. No, mejor no quedo mal con uno, con Jesús, y tampoco quedo mal con Herodes. Dios quiere definir, por eso a través de todos los tiempos, Elías a Acab y a todo el mundo y le iba a costar la cabeza. Decidid a quién van a servir. Si van a servir a los Baales, váyanse, Dios no necesita, porque Él de las piedras levantará. Y si vas a servir a Dios, también defínanse por el Señor, decía Elías. Entonces vemos que
vemos a un Dios que es radical a través de todos los tiempos, hermanos. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios maldijo prácticamente a toda una ciudad de Jericó. Maldijo a los amalecitas. Y pregúntele a Saúl por no ser valiente lo que le pasó y no matar, no salir a la guerra y matar lo que se debe de matar. Cueste lo que cueste, porque Dios es el que nos va a recompensar. Y dice que el Señor, vamos acá a Josué capítulo 6, rápidamente. Dios es un Dios que a lo bueno le va a llamar bueno y a lo malo le va a llamar malo. No viceversa, no como nosotros en estos tiempos, que a lo malo se le está llamando bueno. Y a lo bueno, donde estamos nosotros, esto es lo malo, como decía ateo, que la religión es el opio del pueblo, Marx, en este caso el cristianismo, que eso nos puede malograr. Hermanos, Dios es un Dios que va de frente a las verdades, y así tenemos que ser nosotros. Josué capítulo 6. Y ¿saben qué? Siempre hay Acanes en nuestro medio. Acán no le creyó a Dios cuando Dios le dijo a todo el pueblo de Israel: eso no lo toquen, eso es maldito. Y acá Pablo estaba haciendo una advertencia: no toquen, eso es maldito. No se inmiscuyan con ellos. Y no solamente no se inmiscuyan, no solamente tengan cuidado, sino ténganlo como anatema, como una cosa que viene maldición. Sepan eso, sean sabios, sean entendidos, les decía Pablo a los Gálatas. Viene desgracia, viene maldición. Y muchos, dices, de esos Gálatas no creyeron, y Acán tampoco creyó a la advertencia de Dios. Capítulo 6, por favor, versículo 16, Josué. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente, miren, Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que hagamos por el Señor nos va a recompensar 100 veces más. Y esta mujer obró bien para los siervos de Dios. El que, como dice la palabra, el que atiende o el que da a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y esta mujer dice que no solamente ella, no solamente su familia, sino que a muchas personas salvó. Y acá, ustedes ya saben la historia, y si no la saben, pueden leerlo, capítulo 7, ¿no? El pecado de Acán, que no le creyó al Señor, no le creyó a Josué, cuando Josué dio una palabra de Dios: no toques, no te metas con las cosas que Dios ha maldecido, ha maldito. ¿Y qué consecuencia tuvo Acán? Una tragedia tremenda para toda su casa, para toda su familia y para todo el pueblo. Hay consecuencias, hermanos. Y hasta que Dios no derramó su ira sobre esa vida, no pudo seguir bendiciendo a todo este pueblo, que vemos más adelante en el capítulo 8. Ya una vez que Dios ha juzgado, ha derramado su ira, viene ya la bendición para ese pueblo. En el capítulo 8 vemos cómo ese pueblo se levanta y gana las guerras. Exactamente, así es. Si la persona si la persona está desobedeciendo al Señor, es parte del cuerpo. Y ahí Josué tuvo que ponerse valiente. Acán era de la tribu de Judá y tuvo que exterminar a toda su casa. Puede causar, así es, exactamente. Y por eso es que es mejor que salga. Por eso, como dice la palabra, es necesario que haya disensión
para que salga lo que tiene que salir y para que se quede y siga teniendo bendición ese pueblo. Por eso cada cierto tiempo hay una remoción en esta iglesia y en todas las iglesias verdaderas, para que salga a alguien que tiene que salir y Dios tenga que juzgar su vida más adelante. Pero estamos, acuérdense, en el tiempo de la gracia, ¿no? Si esa persona se arrepiente, pide perdón, pero hay un precio que pagar. Hay un juicio que se avecina de Dios para con esa casa. Lo triste es que no se trata de un Acán o de una Acana, sino se trata de que esa vida trae desgracia para toda su casa. Tiene que salir de la congregación esa vida que está en una falsa doctrina, porque si no va a perturbar y va a traer desgracia, muerte, mortandad. Acán trajo mortandad para su casa y también para el pueblo de Dios. Entonces, lo siguiente es que Dios tiene que sacarla, porque no está en la sana doctrina. Entonces va a pervertir, va a poner levadura. Dios se encargó de sacar a luz a Acán, no fue Josué, porque Dios es el que escudriña los corazones. Y Dios hace que esas personas ya no estén cómodas. Entonces comienzan a vernos los líderes acá, la fulanita acá, que envidias por acá, que celos por allá, que no me miraron, que sí me miraron, que me torcieron, que por qué dijeron esto, no lo deberían de haber dicho. En fin, ya la persona se siente incómoda. Como dice acá Pablo, sus sentidos hayan sido desviados de la verdad. Es bien difícil. Bueno, por eso tanta advertencia, ¿no? Entonces, adulterar el evangelio es peor que negar el evangelio. Mejor es negar, mejor es ser fríos que venir y adulterar, ¿no?, el evangelio. Entonces, en el versículo 9, estamos terminando, el versículo 9, otra vez, Gálatas capítulo 1, versículo 9, como antes hemos dicho, miren la gravedad del caso, la pasión por la verdad que tenía Pablo, por la pureza, el celo por la pureza del evangelio. Dice, por segunda vez, lo habíamos leído el versículo 8, ahora nuevamente vuelve a repetir. Cuando el Señor repite 2 veces, es que la cosa es muy seria, como decía José. Vuelve a repetir versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, con el que habéis nacido, con el que tú sabes que es la verdad, ¿qué dice? Otra vez, sea decretado, sea separado para maldición. Qué fuerte, hermanos, qué advertencia de Pablo 2 veces. No solamente cuidarse, sino tomarlo como algo horrible, o algo que imagínense que es lo más asqueroso que puede haber, que puede contaminarnos, algo que va a ser destruido, acabado. Se debe de convertir en un anatema para nosotros, en algo que puede ser de maldición para nosotros también. ¿Y qué cosa hacemos nosotros? Hermanos, cuando yo veo todas esas cosas, yo ni siquiera prendo la televisión muchas veces cuando veo esos programas de esas cosas que fuego y soplan y bla, para que el hombre sea enaltecido. ¿Dónde está la gloria de Dios? Es el hombre. Yo ni siquiera quiero ver esas cosas, porque sé que es anatema para mí. Eso es anatema, no. No es para bendición. Segunda de Juan, versículo. Es el enemigo, hermanos, el enemigo queriéndose infiltrar. Segunda de Juan, ya estamos terminando. Sí, exactamente. Vienen de otras iglesias y vienen con un sancochado ahí. Uf, sí. Bueno, es más fácil que un mundano pueda escuchar la palabra que uno que ya tiene un evangelio pervertido y que venga a pervertir.
o que está escuchando de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, hermanos, vienen con una indigestión terrible. Sí. Versículo 8 al 11. Mirad por vosotros mismos. Juan advirtiendo, el gran apóstol, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera, hermano, sea mi mamacita, mi hermanito, mi primita, mi amadita, mi amadito hermano, el más ungido, cualquiera, aún yo mismo, como decía Pablo, si no estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios y al evangelio puro, hermanos, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no, ¿qué pasó? Se alejaron de la gracia, cayeron de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por consecuencia. Te desligaste, como decía, se desligaron. De la gracia te desligaste, estabas ligado. El Señor te había atado como una liga, cuando uno ata con una liga, ligado, unido, de la gracia. Dice, hemos leído Gálatas 5, versículo 4, de la gracia te has desligado, has caído. Si alguno viene a vosotros y no trae esta sana doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Anatema, anatema, leproso. Así es. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Anatema. Por eso Pablo dice 2 veces, 8 y 9, sea anatema. Gálatas, sea anatema. No permitan que vengan con sutilezas. Vamos a terminar con 2 de Pedro capítulo 2. Mal, sí. Bueno, el problema no es con las sectas, nuevamente, ni con los ateos, ni con el mundo. Estamos hablando de hermanos cristianos que tienen un evangelio pervertido, que con sutileza puedes hablar con cualquiera, tú sabes que le vas a predicar y punto. Tampoco no te agarres porque los testigos de Jehová te conocen todos sus puntos si quieren, pero hacerte creer. Así, y te van a revolcar. Al menos si no conoces bien las escrituras. 2 de Pedro, capítulo 2. Pero no obstante tenemos que evangelizarles, cumplir con nuestra función, sacudir el polvo de nuestros pies y retirarnos. Pero hubo también, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estamos hablando de falsos maestros, hermano, no estamos hablando del ateo, del hinduismo, ni de las sectas, porque eso no es ningún problema para la iglesia de Dios. El enemigo tiene la mira para traerse abajo a toda su iglesia, con los mismos hermanos, como dice, saldrán de nosotros mismos e introducirán herejías. Dice, falsos hermanos que introducirán encubiertamente tantas cosas, hermanos, que no son muy sutiles, pero no están de acuerdo a la gracia, a la muerte de Cristo en la cruz. Pablo, en pocas palabras, decía, no me han consultado, ni siquiera he visto cuándo ustedes se desviaron, cuándo escucharon, cuándo dieron oídos. Esos libros, hermanos, hechos, amamos a todos nuestros hermanos, pero muchos de ellos tienen ciertas desviaciones. Nosotros tenemos que persistir en lo que hemos sido enseñados, en la sana doctrina. Muchos sirven a denominaciones, por lo tanto tienen que agradar a sus líderes denominacionales. Nosotros somos interdenominacionales, no denominacionales. Solamente tenemos que agradar a Dios y su palabra. Esos libros, hay tantos libros, hermanos, a mí me regalan libros que yo los recibo y yo sé cómo vienen
y tengo que agarrar, hermanos, y así, hoja por hoja, romperlos y al tacho, porque sé que no van a ser de bendición para mi vida. ¿Para qué leer tantos libros si yo con la palabra ya tengo bastante? Hubo y habrá, dice aquí Pedro, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, anatema, separado para maldición. Y muchos seguirán. Esa es la pena, hay muchos. Esa es la iglesia de multitudes. Porque más fácil, van a leer ese informe de Wilkerson, más fácil es tener un evangelio barato, fácil. Tú puedes hacer lo que sea, baila, diviértete, goza. Total, tenemos a un Dios bueno, que cuantas veces peque, te va a perdonar. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, por causa de ellos, hermanos, el terror para la iglesia es dentro de la iglesia misma, los que se levantarán. Por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemada. Porque esas mismas personas hablan muy bonito, dicen muchas cosas, pero a la verdad que no hacen nada. Y tristemente, hermanos, vidas que han sido educados en la verdad de Dios. Recientemente escuchamos 15 años en la verdad de Dios y en 6 meses le voltearon el pastel. Qué triste para llorar, hermanos. Y por avaricia, eso es lo único que quieren, hermanos, es fama, popularidad y lucro personal. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación, anatema, no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, en fin, ahí vemos la mano de Dios contra esas personas, que más tarde o más temprano sale a luz todo lo que ellos verdaderamente son y cómo han pervertido el Evangelio de Dios. Entonces, resumiendo todo esto, hermanos, lo que quiere el enemigo es hacernos caer de la gracia, de la permanencia en Él. Él no quiere que sea Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Y va a usar muchas cosas. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.